Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, son las 7:44 de la mañana, estamos en vivo y le damos la bienvenida a nuestro programa al politólogo John Magdaleno. Él es magíster en ciencias políticas y además especialista en análisis de datos en ciencias sociales. Ya falta tan solo un mes, contando desde hoy, para las elecciones primarias. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias y a la orden. Un placer poder compartir con la audiencia su análisis y sabemos que no podemos predecir el futuro, pero con los hechos que han antecedido las primarias, ¿usted cree que van a permitir que se realicen estas elecciones el próximo 22 de octubre? Bueno, la pregunta es muy buena porque en efecto no tengo cómo pronosticar tal cosa. Mi impresión es que si el gobierno hubiera deseado detener de facto la primaria, ya lo hubiese hecho. Ahora se plantea en la Asamblea Nacional la convocatoria a un referendo consultivo para digamos, preguntarle a los venezolanos sobre su opinión sobre el caso de la Guayana Esequiba. La primera interrogación que me formulé cuando escuché la noticia el día de ayer es si acaso esto se va a hacer para el 22 de octubre, que sería una eventual modalidad con la cual se podría paralizar la primaria. Y hay otros factores orbitando alrededor de la idea de que se podría celebrar en otras condiciones. No tengo forma de pronosticar si se va a producir o no. En todo caso, lo sabremos muy pronto. Sí, hemos estado viendo las denuncias sobre hostigamientos por parte de presunto hostigamiento por parte de afectos del oficialismo, según han señalado, por ejemplo, candidatos como María Corina Machado, en este proceso de su campaña electoral. Tomando en cuenta lo que ha ocurrido, ¿cuál cree usted que serían esos desafíos que pudiese enfrentar el día de las elecciones los votantes? O sea, los diferentes escenarios para ese 22 de octubre. Yo no creo honestamente que haya episodios de violencia masivos, como sugiere la pregunta, que como la seguridad sería una, entre comillas, vulnerabilidad, esa podría ser, vamos, la mayor preocupación de los electores. Francamente, no creo que esto se produzca de manera masiva, entre otras cosas, porque, vamos, no le conviene al gobierno exhibir esa imagen. Ahora, lo que sí creo es que evidentemente el gobierno tiene un genuino interés en impedir que la primaria sea exitosa y en particular que el volumen de participación sea llamativo, porque eso contribuiría a crear un clima de opinión favorable a la elección presidencial. Es decir, si en la primaria se registra un número respetablemente voluminoso, pues por supuesto esto podría estimular, motivar a muchos electores que todavía no están decididos a votar en la elección presidencial. Aunque, por cierto, las cifras de las últimas encuestas por muestreo ya revelan que quienes al día de hoy se muestran dispuestos a votar en la presidencial ya rondan el 70%, que no es una cifra menor tratándose de una consulta que puede estar a un año de distancia aproximadamente. ¿Cómo se puede leer algunos candidatos que han dicho que no hay ambiente para las primarias? Bueno, quizá la preocupación que tienen estos candidatos son aspectos logísticos, organizativos, operativos de la primaria. Por ejemplo, el número de centros electorales que finalmente se pudo, eh, eh, digamos, registrar y anunciar, la locación, mejor dicho, la localización de algunos de estos centros electorales. A la fecha estoy persuadido, no tengo cifras a la mano de encuestas de opinión, pero muy probablemente debe estar ocurriendo que la mayoría de los electores que incluso tiene disposición a ir a votar a la primaria no sabe dónde queda su centro de votación. La Comisión Nacional de Primarias ha previsto un link, un enlace por Internet por intermedio del cual se puede identificar cuál es el centro de votación que le corresponde a cada quien, introduciendo el número de cédula. Es bastante sencillo, pero no todo el mundo está informado sobre esto y obviamente habría que hacer un esfuerzo adicional para hacerle llegar esa información a los electores, de forma tal que esas son me parece, dos de los principales obstáculos que en el cortísimo plazo habría que vencer.
Sí, algunos candidatos que hemos tenido aquí en el programa nos han hablado sobre las dificultades que han tenido para poder desarrollar su campaña electoral y llevar sus propuestas a las comunidades, tomando en cuenta la escasez de recursos y la plataforma de las maquinarias de los diferentes partidos que le apoyan. Quisiera que nos hablara acerca de eso, de esas dificultades y si tiene incidencia, digamos, las capacidades logísticas de los partidos en cuanto a la popularidad o no de esos candidatos. Bueno, pero eso es un problema que remite más bien a una dificultad de escala nacional. En Venezuela ha sido remodelado el circuito de formación de la opinión pública. La prensa ha sido prácticamente desaparecida. Las presiones sobre las emisoras de radio son cada vez más nítidas y visibles, ni hablar de la forma como ha cambiado el espectro de la audiencia de la televisión venezolana y obviamente con el advenimiento de las redes sociales, esto se ha transformado de manera muy notable. Así que esa es una dificultad que se encara incluso y se encarará incluso de cara a la elección presidencial, no solo de cara a la primaria. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es qué han hecho los candidatos para intentar mitigar el impacto de este fenómeno, que es un fenómeno que ya tiene muchos años andando, es decir, han construido su propio aparato de comunicaciones. ¿Hay algún arreglo, un acuerdo o se ha discutido en el seno de la plataforma unitaria y de la dirección política toda de la oposición cómo intentar reconstruir, así sea parcialmente, un nuevo circuito de formación de la opinión pública que eche mano precisamente de las redes y de los portales? Bueno, eso es una interrogante que yo creo que tiene que responder toda la oposición. El lamento y la denuncia no creo que conduzca a ningún lugar sensato, ¿no? Con respecto a ese famoso plan B que han pedido algunos candidatos y también algunos analistas políticos, ¿qué va a pasar si el día de las primarias gana un candidato que en este momento está inhabilitado? Ese para mí es el asunto central que puede dejar irresuelto la primaria si en efecto se produce ese escenario que a todas luces es el más probable. Y obviamente, a mi modo de ver, la dirección opositora ya debería estar avanzando cuando menos en la consideración de algunas propuestas de sustitución de esa candidatura, porque lo que no puede ocurrir, en mi modesta opinión, es que no se le presente una opción política al país. Los inhabilitados tienen en el Consejo Nacional Electoral lo que se conoce como el Código 8, es decir, cuando van a inscribirse no se pueden inscribir. Ya esto ocurrió en el pasado. Las inhabilitaciones no son un fenómeno novedoso en Venezuela. Hay cuando menos más de 1.500 inhabilitados, si la memoria no me falla, cuidado si son muchos más. Entre otras cosas, ese fenómeno tendría que significar que la dirección opositora esté intentando acordar, tan pronto se produzcan las primarias, un mecanismo de sustitución de candidaturas, no solo para uno, sino para una, sino para varias candidaturas, tal y como ocurrió en el estado Barinas, con motivo de la elección de gobernador del año 2021, que termina celebrándose en su repetición en enero del 22. Sí, hablando sobre este tema, hay algunos candidatos que habían solicitado establecer una negociación sobre este particular de las inhabilitaciones antes de las elecciones primarias. ¿Usted piensa, por ejemplo, que la comisión o la oposición pueden tener ese plan B y sencillamente no lo comparten por algo estratégico? Bueno, claro, lo que creo es que se está esperando la primaria para lograr una legitimación y para cumplir con el cometido y la promesa que le formuló la Comisión Nacional de Primarias. Y puedo entender la resistencia de algunos actores que precisamente están comprometidos en la campaña por la primaria. Puedo entender su resistencia a que se produzca una conversación sobre esta materia a fondo antes de la primaria, pero en mi modesta opinión ya debería estarse avanzando en esa dirección de forma tal que poco tiempo después de celebrar la primaria se le presente al país cuál es el procedimiento de sustitución. Es decir, si pasa mucho tiempo, esto puede dificultar la creación de un clima de opinión favorable para la presidencial. Y aún en el caso de que la presidencial se celebre en octubre el año que viene, es un escenario, no es el único, pues no hay tiempo que perder. La oposición necesita convertirse en una mayoría robusta para
intentar estimular el cambio político en el país. Claro, pensando en la logística de los votos de los venezolanos en el exterior, ¿cómo ve esta organización y esta logística y la importancia de este segmento de la población venezolana que está en el exterior? Bueno, las cifras son elocuentes y a mi modo de ver, dicho objetiva y crudamente, se esperaba que muchos venezolanos en el exterior, o muchos más, se esperaba que muchos más participaran, se inscribieran y participaran. Bueno, en todo caso, la cifra que conocemos ronda los 400.000 electores. Obviamente se trata de un volumen importante, por tanto, lo que esperaríamos todos es que obviamente la participación sea significativa. ¿Usted piensa que los partidos políticos que han trabajado para que se dé efectivamente ese voto de los venezolanos en el exterior han hecho lo correcto, lo que estaba en sus posibilidades para poder desarrollar la plataforma y la oportunidad de que los venezolanos voten? Bueno, sí, es una pregunta interesante. Si parte de esos partidos o todos ellos hubieran hecho una campaña con mayor antelación para estimular a los venezolanos en el exterior, quizá la cifra hubiera sido un tanto mayor, especialmente aquellos que insistían tanto en abrir la compuerta de que los venezolanos en el exterior participaron. Bueno, muy bien, se abrió la compuerta y lo que se registró estuvo muy por debajo de la expectativa y de, por cierto, la magnitud del reclamo que se había formulado para que tal cosa ocurriera. Entonces, bueno, quizá hubieran podido iniciar con más antelación una campaña para estimular a los venezolanos, porque obviamente la lejanía y la dificultad de que ellos se conecten con asuntos públicos cotidianos de Venezuela es bastante obvia, ¿no? Si faltó esa difusión, esa campaña informativa, como usted lo señala, que coincido, considero que ha faltado, porque no se siente que la gente esté informada en la calle o que tenga esa motivación de participar. ¿A quién le beneficia esto? Se ha hablado del voto castigo de los venezolanos en el exterior. ¿Realmente le beneficia a alguien que no participe en los venezolanos? Ah, bueno, por supuesto, el gobierno, desde luego. Y el gobierno, veremos de cara a la presidencial cómo el gobierno impide que los venezolanos en el exterior ejerzan su derecho y expresen su opinión, por una razón obvia. A Venezuela, de Venezuela han salido más de 7.500.000 venezolanos conforme a los registros oficiales de organismos multilaterales. Y desde luego, quien se ha ido de Venezuela, quien experimenta desarraigo y quien tiene que integrarse a otra sociedad y tiene que reconstruir su vida personal y familiar, desde luego no sentirá agrado por el gobierno que produjo un cuadro de condiciones como para que precisamente se fuera del país, de forma tal que muy probablemente la mayoría de los venezolanos que están en el exterior votarían en contra del gobierno. Podríamos intuir que el gobierno lo sabe y por tanto, por esa razón impide que ejerzan su derecho. Así que el gobierno es el principal beneficiario de tal cosa. Ok, quisiera que habláramos un poco acerca de la narrativa de los candidatos. ¿Cuál sería el discurso que usted siente que ha conectado más con la gente? Se dice que hay mucha apatía de la población por parte de los procesos políticos y electorales en el país. Quisiera que nos hablara de esos discursos que usted considera que han sido asertivos. Lo que pasa, mire, es que su pregunta remite a mi opinión personal y una respuesta profesional a esa pregunta significaría contar con resultados de encuestas de opinión por muestreo, encuestas por muestreo de cobertura nacional en concreto, de forma tal que sepamos cuál es el discurso que está resultando más seductor para las audiencias. Uno podría sospechar en virtud de las frecuencias que se registran en la variable de intención de voto, que precisamente en la medida en que María Corina Machado está colocada en el primer lugar de las preferencias electorales, su discurso está resultando seductor, cuando menos para una porción de los electores que piensan votar en la primaria. Uno podría sospechar que como Capriles está en el segundo lugar, él está llegando a alguna audiencia. Ese es el orden de preferencias que registra todas las encuestas y luego viene el resto de los candidatos. Así que la única respuesta de la que puedo disponer en el corto plazo, no habiendo preguntas más detalladas sobre el discurso que está resultando más seductor para audiencia, no habiendo otro resultado, este orden de preferencia sugeriría que esta sería la opinión de los electores venezolanos de cara a la primaria, los que tienen interés en votar. Eh, de lo contrario,
si yo le dijera cuál es mi percepción acerca del discurso, creo que el discurso más asertivo no creo que tenga mucho valor. Sí, entiendo. Volviendo al tema de la poca participación que de pronto han tenido los candidatos para vender o mostrar sus propuestas al país, el candidato Andrés Caleca, por ejemplo, proponía un segundo debate. ¿Usted cree que eso pueda tener una incidencia importante para los indecisos, para los que todavía no saben por quién votar? Mire, si ocurriera, me parece que sería interesante y personalmente yo había pensado que después del debate de julio que se celebró en la Universidad Católica vendría una serie de no menos dos debates más, porque de esa manera se hubiera involucrado mucho más a los electores que piensan votar en la primaria. Eventualmente se hubiera podido generar más estímulo entre otros electores que originalmente no estaban dispuestos a hacerlo. Y me parece que esto hubiera contribuido a profundizar sobre los temas objeto de interés relacionados con la primaria, con la elección presidencial y que eso hubiera tenido como saldo un mayor nivel de información de parte de los electores. Desafortunadamente no ocurrió así y a estas alturas dudo mucho que se pueda celebrar. Eh, Hay una vieja conseja en el mundo de los consultores políticos que comunica la idea de que quien está ganando, y si gana por una brecha abultada aún más, no tiene necesidad de exponerse a los riesgos y costos que implica un debate cuando no sale bien. Entonces dudo mucho yo que todos acuerden otra vez un nuevo debate. ¿Qué significaría, no solamente para Venezuela, sino también para la comunidad internacional, una alta participación en este proceso electoral? Yo diría desde una respetable cifra en adelante ya podría significar mensajes elocuentes, tanto para el país como para la comunidad internacional. Esa respetable cifra me parece que podría estar por encima de los 2 millones, 2.500.000 electores. Si la cifra supera el umbral de los 3 millones, es una extraordinaria cifra. Si esto se produjera, me parece que le comunicaría tanto al país como a actores de la comunidad internacional que hay una voluntad de movilización y de lucha dentro de la sociedad venezolana como para pensar en una revitalización de los esfuerzos por intentar configurar una nueva mayoría en favor del cambio político, desde luego. Ese sería el mensaje que yo creo que podría desprenderse de una cifra como esta. Para las personas que todavía no saben si votar o no, porque de pronto desconfían de quienes están en el Consejo Nacional Electoral y dicen, bueno, voy a votar por unas primarias, pero después qué, o si piensan que su voto relacionado con un candidato inhabilitado después no va a tener cómo resolverse, ¿cree que estas interrogantes que tienen los venezolanos hoy día pudiesen afectar el proceso o cree que la gente está decidida en buscar el cambio? Mire, a juzgar por lo que dicen las encuestas por muestreo de cobertura nacional, la disposición, que no es lo mismo que participación efectiva, eso lo veremos el 22 de octubre, pero la disposición a participar es elevada. Son otro tipo de factores como algunos de ellos ya mencionados antes, el número de centros electorales disponibles, la localización, el hecho de que no se utilicen los centros electorales convencionales que están disponibles en todas las consultas. Ese tipo de factores me parece que están influyendo mucho en el posible resultado. Ahora, la disposición y el interés alrededor de la primaria son altos, de forma tal que la interrogación que yo quisiera dejarle a los venezolanos, vamos, como politólogo y como ciudadano, yo no soy extraterrestre, estoy en Venezuela, vivo en Venezuela, pretendo quedarme en Venezuela muchos años más, no me quiero ir de mi país. La interrogación que les quiero dejar es, ¿cómo va a ser factible el cambio político si usted no pone su grano de arena? Sí, ¿cómo puede pretenderse el cambio político si cada quien no hace lo que le corresponde, involucrándose en los asuntos públicos y participando? Ese es, vamos, el menor esfuerzo que pudiéramos hacer los venezolanos de cara a un evento como la primaria. Si la participación es abultada, obviamente esto va a estimular al resto de los venezolanos. Me parece que esa es una tarea en la cual muchos pueden contribuir. Señor John, gracias por su tiempo y por presentarle al país su visión, su análisis sobre lo que está pasando y cuáles pudiesen ser los escenarios para las primarias de la oposición. Feliz día para usted, ha sido A un la orden placer. siempre. Estábamos Feliz día, a conversando, la orden siempre.
Gracias. Con John Magdaleno, politólogo, haciendo el análisis sobre las primarias. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes en los comentarios que nos hacen llegar por nuestro canal de YouTube. Hacemos una breve pausa comercial. Quédense allí en sintonía de BPI TV. En breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días.